si estarán o no estarán los famosos 87 héroes, así lo llamó el presidente Milei a los diputados que le permitieron ratificar el veto a las jubilaciones en aquella oportunidad, si estarán ahora para hacer lo propio respecto de las mayorías especiales que se necesitan en el Congreso, 2/3 de los presentes, para voltear eventualmente el veto presidencial al financiamiento educativo. Por lo pronto, los 5 diputados radicales que en aquella oportunidad con el tema jubilaciones se dieron vuelta, ya recibieron una comunicación respecto de apercibimientos si hicieran lo mismo. El radicalismo está claro que no va a convalidar ningún ajuste en la universidad por un tema de posicionamiento histórico. Y el bloque PRO todavía no se ha expedido. Anoche nomás, con el pelado Trebuch, con Luis Majul, con Pablo Rossi, lo teníamos a Cristian Ritondo en el móvil a propósito de la actividad en el Congreso en el día de ayer, boleta única, ley antimafias, bueno, mucha actividad. Le preguntábamos por el tema educativo, lo vamos a evaluar. Creo que lo que está mirando en este momento es esto, es la calle, es saber cuán nutrida va a ser la convocatoria, cuánto peso tiene esto en la opinión pública, en el costo político de fuerzas que no gobiernan, como en este caso el PRO, pero que son aliadas a el Partido Libertario. Bueno, habrá que ver, esto está comenzando, pelado. Sí, Debbie, ¿cómo te va? Lo que observo que la marcha de mínima va a ser igual a la de abril en cuanto a la convocatoria. El gobierno ha insistido con el tema del veto. Tiene tiempo hasta mañana para publicarlo. La información que vos tenés es que será inminente en las próximas horas. Yo no sé y el veto total. A ver, acá hay un poco de dato y un tema deductivo. ¿El dato cuál es? Que el veto va a ser total y que se va a publicar mañana. Sí. Ahora, en virtud de lo que es la marcha, la cantidad de gente, una convocatoria transversal. Sí. Hay gente de todo tipo. De todas las edades, hay profesionales, hay personal no docente, un muchacho recién que decía que era de limpieza del hospital de clínicas. Las enfermeras que vos hablaste, 300 lucas por mes. Después está toda la discusión de si eso es legado, herencia o responsabilidad de este gobierno. Pero hoy gobierna este gobierno, hoy gobierna Javier Milei. ¿Esto hará rever la postura del gobierno respecto? Dos cuestiones, ¿sí? Hasta ahora el gobierno en la curva, en la crisis acelerado, por lo tanto no recula, hasta ahora. Y acá es una mirada, esto es muy personal. Si el gobierno no publicita la ley, es decir, la promulga en lugar de vetarla, ¿no estaría también escuchando un poco un reclamo de un sector importante de la ciudadanía? E incluso para el gobierno probablemente deje sin argumento, qué sé yo, a esta gente de Barrio de Pie, por ejemplo, ¿no? Que aprovechan y se suman a esta convocatoria legítima, legal, razonable para llevar un poquito de agua a su molino. Sí, sin argumentos no los va a dejar, esa es la mala noticia, pelado, aunque yo creo lo mismo que vos, porque van a encontrar demandas nuevas. Ah, bueno, ok. O sea, los sectores opositores al gobierno, aún si el gobierno decide no vetar, van a encontrar demandas nuevas y van a seguir en la calle. Ahora, es cierto lo que vos decís, ¿no? Que hay un reclamo muy genuino detrás, más allá de que haya aprovechamiento político de algún sector y que, bueno, no sé, por lo menos los expertos o la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que en este caso es todavía menor el costo que el del tema jubilatorio, que es el 0.14. Qué sé yo, será el gobierno el que tendrá que evaluar el costo político por un lado y el costo en materia de las cuentas públicas. Exactamente. Mira, yo recién lo planteaba con la producción. Me parece que es un día... Nosotros hablamos mucho, ¿no? Todos los días, por suerte, tenemos trabajo y hablamos mucho. Me parece que es un día para escuchar a la gente. Hay que escuchar. Sí, para escuchar, para hablar con la gente que se está convocando. Yo veo una multitud, hay 4 unidades móviles trabajando de la Nación. Es la central o segunda marcha más importante en contra del gobierno o a favor de la educación pública. Es la primera vez que hay 2 convocatorias tan importantes de la comunidad educativa. No recuerdo en un año, no recuerdo tampoco durante el gobierno de Massa, Alberto y Cristina, una marcha de estas características. Si hay 2 en contra del gobierno o a favor de la educación pública, capaz que el gobierno tenga que tomar quizá también tenga nota. Que escuchar, quizá haya que escuchar. A mí me impactaron, viste, porque está bien, están las banderas, la militancia, pero también hay gente que va con un cartón, viste, y escribe cosas. Por mis nietos, había Débora, de todo tipo de carteles que me impactaron. Uno decía, jubilado 240.000 pesos, docente 400.000 pesos, y funcionario público, no importa si es Adorni el que fuere, 5 millones de pesos. Y ahí es donde los datos, viste, te impactan, porque si gana 400 lucas un profesor... Sí. Bueno, el gobierno dijo que los rectores ganan más de 5 millones de pesos. Bueno, está bien, pero ahí no hay solamente rectores, ¿no? Hay personal no docente, hay enfermeros, hay... Yo separaría, queda feo, ¿no? Pero para hacer claro, la paja del trigo. Que Moyano esté en una manifestación
a favor de la educación pública. La ensucia. Sí, no, es como que es como que yo esté analizando tratamientos capilares, digamos, o Barreda hablando de la violencia de género. Es un verdadero oxímoron. Además, Moyano podría hablar de la educación. ¿Sabes lo que dijo cuando le pusimos el micrófono de La Nación? Que Patricia borracha. Sí, bueno, ya a esta altura uno no sabe si enojarse, si reírse. Lo que no resiste análisis, no lo analicemos. La brutalidad y bestialidad de Moyano, que es un oxímoron en una marcha educativa. ¿Sí? Moyano es el agua seca en una marcha educativa, digamos, para que quede claro. Nada tiene que hacer ahí, no hay nada más paradojal que en una marcha. Así que me parece que no resiste análisis eso, y ensucia. El tema es escuchar a gente que, las enfermeras, probablemente muchas de las personas que tengan el perfil del votante del actual gobierno, probablemente personas que incluso hayan votado también al gobierno, que se están manifestando por una cuestión que es una vaca sagrada de la Argentina, que es la educación pública. El tema que subyace detrás de esta marcha, un sentimiento que mucha gente cree que el gobierno quiere privatizar la educación pública. Y en virtud de eso, por más que el gobierno diga que no le van a creer, porque hay algo que es muy que ya se ha hecho carne en un sector de la población, que el gobierno no confía en la educación pública. Bueno, Adorni ayer dijo que sí, el gobierno dice también que sí, por otro lado dice, che, pero si la de finanzas no confían. Entonces hay una situación ahí donde la verdad va a ser muy difícil que triunfe, ¿no? Está como muy tironeada la cuestión en ese lugar. Yo creo que el gobierno tiene que escuchar, El gobierno tiene que escuchar, tiene que dialogar como lo ha hecho con otras. Va a ser clave ver las reacciones, ¿no? Si hay algún comunicado oficial, si hay declaraciones públicas de voceros del gobierno o del propio portavoz. Va a ser interesante ver cómo ellos encuentren el modo de pararse frente a esta movilización, ¿no? Sí, desde lo discursivo, más allá del veto o de las decisiones de gobierno. Yo soy de los que creo, hay varias cuestiones para hablar anoche, lo hablamos súper interesante. Tantos temas para discutir de la educación pública argentina. Tantos temas para discutir y mucho para mejorar, ¿no? Y mucho para mejorar. Hay un sector que no quiere discutir absolutamente nada, quiere dejar todo como está. ¿Sí? Está Lucas Jerez en el móvil. Débora, te libero y me quedo dialogando. Me quedo viendo. Sí, dialogando con la gente. Nos vemos más tarde. Gracias, Debbie. Lucas, todo tuyo, vamos. Ahí está el senador Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Está avanzando la columna de la Unión Cívica Radical por aquí, por la avenida Callao, a 100 metros de la Plaza del Congreso, con el senador Lustó. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo con Esteban Trebuch, ahora seguramente lo va a saludar. Una reflexión de esta marcha, por favor. Bueno, que es otra marcha donde la sociedad se moviliza en función de algo que es sumamente importante, que es la educación pública y particularmente la educación universitaria. Lo único que habilita a una familia a pensar que el futuro va a ser distinto, que alguno en la familia logre un título universitario. A partir de ahí, todas las trayectorias de vida de linajes enteros de familia cambian. Sin eso, no existe. Senador, Esteban, a ver si podemos... Sí. Senador Trebuch le habla, un gusto hablar con usted. ¿Cuál es su mirada acerca de lo que dice el gobierno, ¿sí? De que ustedes están haciendo una marcha política para horadar al poder actual? ¿Cuál es su mirada al respecto? Me parece ridículo, sinceramente. Me parece que el gobierno desde un principio la emprende contra las universidades y, como decía antes, es lo único que habilita a una familia, cualquiera que esté mirando, a pensar que el futuro de su familia, de sus descendientes puede ser distinto. El primero que logre un título universitario en una familia cambia el destino de esa familia para siempre. Te puedo dar, no sé, el caso de mi padre, es primer universitario de la familia, pero el de mi suegra, que nació pobre en Sicilia, la llevaron a la Argentina, la trajeron acá a Salta. Los padres se dedicaban a vender y comprar fruta en el mercado central de Salta. Ella estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y a partir de ahí sus hijos y sus nietos tienen una vida distinta. Sí. Eso es lo que está en juego. Y el gobierno permanentemente primero difunde cifras falsas, después dice que las universidades se adoctrinan, después habla de los gastos, después de la cantidad de alumnos, pero en el fondo nunca convoca a debatir cuál es el modelo universitario. Nunca convocó a nadie a debatir. Senador, ¿usted cree que el gobierno no convoca a nadie a debatir cuál es el modelo universitario? Usted, senador, todo se puede debatir. Sé que es difícil. Podemos debatir acerca de si los extranjeros tienen que pagar o no. Disculpe que le quiero hacer una pregunta, sé que es difícil, porque además hay mucho bullicio. Se puede debatir acerca de si hay que acortar las carreras, acerca de si hay que subvencionar específicamente algunas becas para incentivar estudios en determinadas áreas. Se puede hablar de todo. A ver, si hay que hacerla más senador, ¿me escucha? Todo lo que quieran, pero eso no es lo que hace. Escucha, lo que hace es
desprestigiar y atacar, asfixiar las universidades. Usted, Ahora, y Esteban, por lo que está describiendo, ¿usted cree que el gobierno no cree en la educación pública? ¿Esto es lo que me está diciendo un poco? Yo no lo vi al presidente hablar nunca de educación pública. Presentó el presupuesto y no dijo una sola palabra de la educación. Lo único que le he escuchado decir acerca de la educación es que la educación se adoctrina. Eso es lo único que le he escuchado decir. Y por otro lado difunden cifras falsas. ¿Cuáles son las cifras falsas? ¿La de la cantidad de alumnos? ¿La del nivel de egresos? ¿Cuál? Cifra falsa de cuál es la recomposición de los salarios. Hoy los salarios, ahora hay un estudio en la propia página de La Nación que dice que el gasto en universidades está 30% por debajo del año pasado. Y es un gobierno que no reconoce cuando ocurre eso, cuando primero no financiaba los gastos de funcionamiento y las universidades no tenían para pagar la luz o el gas o la limpieza o el agua, decían que era mentira. Finalmente reconocieron que era verdad. Sí. Con el tema de la recomposición salarial pasa exactamente lo mismo, Esteban. ¿Qué es lo que pasó? Igual que con los jubilados. El gobierno de Baloy tuvimos 25% de inflación en diciembre y 20% en enero. La ley que vetó el presidente con respecto a los jubilados le devolvía el 8% que le faltaba para recomponer las jubilaciones. Está bien, la vetó. Y en las universidades el 25% de inflación y el 20% de inflación de diciembre y enero no se les recompuso nunca. Por eso es que están inclusive por debajo del resto de los trabajadores estatales. Ahora, y por eso que los profesores universitarios se están yendo. Senador, dos cuestiones. Hacia adelante, es muy difícil hablar así en la marcha, pues es súper interesante tener un diálogo con usted. ¿Qué va a pasar si el gobierno veta? ¿Cuál es el mandato que tiene Unión Cívica Radical en cuanto a los diputados? Algunos de los cuales han acompañado al gobierno en la última votación con el tema jubilatorio. ¿Qué es lo que va a suceder al respecto, senador? Mira, lo primero es que espero que el presidente no vete. Seguro que el secretario de Hacienda le va a estar diciendo que es poca plata frente a algo tan importante para la sociedad. Entonces espero que no lo haga, porque recordemos que lo que necesitan las universidades es 1/3 de los impuestos que se le bajaron a los más ricos entre los más ricos. Así que yo espero que el presidente no vete. Y si veta, que el Congreso insista con esta ley tan importante. Sí. ¿Es verdad que pueden sancionar a los diputados radicales que puedan acompañar al gobierno? ¿Es cierto eso, senador? El radicalismo ya tomó una decisión, que es suspender provisoriamente a los que, de una manera muy llamativa, cambiaron de opinión sobre una ley que ellos mismos habían propulsado. Y ya tuvieron una suspensión provisoria. Y el radicalismo lo que dijo que en este caso espera que todos los legisladores, y los insta a dar presente, a dar el debate y a votar a favor de esta ley. Senador, por último, agradeciéndole su tiempo, y cuando quiera está invitado para dialogar con nosotros acá durante la tarde o la noche. Senador, se habló mucho y hace muchos años que la universidad o la educación pública está muy golpeada. Esto es lo que yo observo. Corríjame si usted tiene otra mirada. Primero, ¿es cierto que está muy golpeada la educación pública hace mucho tiempo o no? La educación pública en la Argentina está golpeada hace mucho tiempo, y eso arranca desde el nivel inicial, el secundario. Correcto. Y después las universidades. Sí. Eso no cabe ninguna duda, si no, no tendríamos menos de la mitad de los estudiantes que terminan en tiempo y forma el colegio secundario. Y el año pasado, el anteaño, durante los gobiernos que entiendo que usted fue opositor, de Cristina, Massa y Alberto, ¿hubo marchas de estas características? Mira, primero, yo siempre he defendido a la educación pública, inclusive criticando lo que hace la ciudad cuando no aborda este tema como corresponde. Ahora, desfinanciamiento como el que se está viendo en la actualidad, que además de desfinanciamiento, lo que hace es desprestigiar la educación pública y además utilizar cualquier excusa para asfixiar la educación, no lo he visto en mucho tiempo. Bien, por eso ahora hay marchas y antes no. Ha habido marchas por la educación en un montón de gobiernos distintos. Ha habido marchas por la educación durante el gobierno de la Rúa, de los propios radicales. Ha habido defensa de las universidades públicas cuando López Murphy era ministro. Sí, ¿verdad? Entonces, la verdad es que cada vez
es que está en riesgo algo tan medular para la sociedad argentina, nos movilizamos. Senador, lo espero en el piso cuando usted tenga disponibilidad para hablar. Le agradezco su tiempo y sé que es difícil el contrapunto así, ahí, con un auricular y en medio de tanta gente. Gracias, senador. Cuesta mucho porque no se escucha. Ya lo sé. Gracias, senador. Sí, por eso es muy difícil intercambiar tantas miradas cuando está, sería injusto para Lustó, ¿no? Pero yo estoy cómodo acá hablando y él en una situación más incómoda.